Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Lo Cortés no quita lo constituyente de la Fundación Constituyente 21. Y hoy día tenemos a un amigo invitado que además, primero él es consejero de la Fundación Constituyente 21, es Paulo Sepúlveda Allende. ¿Cómo estás, Paulo? Mucho. Paulo Hola. es médico, vive en la República Bolivariana de Venezuela hace algún tiempo. Además está haciendo la especialidad de psiquiatría, ¿no? Sí. Y además, Paulo tiene carga, yo creo que lo carga muy bien. Él es Paulo Sepúlveda Allende, es nieto del presidente Salvador Allende. Y hoy día lo hemos invitado para conversar de varios temas. Paulo, tú que estás viviendo y has vivido estos últimos tiempos en Venezuela, tú conociste a Chávez, yo sé que tuviste la oportunidad no solo de conocerlo, sino de conversar en varias oportunidades con él. Estás en medio de un proceso que ese es un país donde además se reivindica, mucho más que en Chile, sin lugar a dudas, a Salvador Allende, sí, a tu abuelo y a Allende como un luchador que encabezó un proceso de transformación socialista con la Unidad Popular. No solo fue un luchador social, sino que fue un revolucionario, un transformador. ¿Cómo vives tú con todos esos componentes la situación de Venezuela? Primero tu impresión y tu reflexión sobre Chávez, ese proceso y lo que está viviendo. ¿Cómo lo vives tú? ¿Y cómo lo has vivido el proceso que encabezó Chávez y que hoy día tiene una continuidad con Nicolás Maduro? Bueno, creo que hablar de Chávez me faltaría mucho tiempo y que tanto que decir de él, ¿no? Bueno, resumiendo, no sé, una gran persona, un gran líder, alguien que cambió la historia, como ya mismo se dice, partió la historia de Venezuela en dos momentos. Y no solo Venezuela, digamos que el proceso que él inició con la Revolución Bolivariana ha tenido eco, se ha transmitido a muchos otros lugares, ¿no? Dentro del continente latinoamericano. E incluso, ¿no?, a nivel más global ha cambiado mucho las relaciones internacionales. La geopolítica tuvo grandes repercusiones, que creo que es uno de los grandes legados, al menos de la diplomacia bolivariana, ¿no? La creación, o sea, cambió el paradigma de las relaciones diplomáticas entre los países latinoamericanos, creando el ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas, que contraparte al ALCA. Gracias a todas las relaciones que estableció Chávez, el ALCA fracasó en Mar del Plata, crea el UNASUR, crea la CELAC, como una forma de cooperación más que siempre de competencia entre los países, que siempre ha sido como la forma de las relaciones económicas. Chávez decía que él no tuvo la oportunidad, la suerte de conocer a Salvador Allende, pero se declaraba discípulo, se declara que Salvador Allende fue una gran inspiración para él y para ese proceso. ¿Cómo lo vivía o cómo lo ves tú esa relación entre lo que fue el proceso que encabezó Salvador Allende y el proceso que encabezó Chávez? Sí, como tú mismo decías, allá, bueno, admiran mucho la figura de Salvador Allende y el proceso que se llevó a cabo, que le encabezó con la Unidad Popular. De hecho, constantemente sacan reportajes o se habla de lo que pasó aquí porque han pasado cosas muy similares, siguen pasando cosas muy similares aquí que allá. Digamos que, bueno, la primera similitud que es que, bueno, Allende fue el primero que planteó una revolución no armada, ¿no? Que plantea el socialismo, llegar, conquistar, construir el socialismo a través de, por vías pacíficas y a través del voto, ¿no? Del sufragio universal. Después de todo eso, bueno, sabemos lo que pasó, el golpe de Estado, todo, y Chávez es el que nuevamente lo viene a plantear en el año 98. Cambios estructurales profundos de revoluciones por vías democráticas. Lo hace como candidato a presidente y a la par, apenas saliendo, llamando un proceso constituyente, donde se crea una nueva constitución, en fin. Esas dos grandes cosas, ahí pequeña diferencia. O sea, Chávez antes tuvo una insurrección militar, pero que eso lo dio a conocer en toda Venezuela, con la aprobación de la gran mayoría por esa insurrección militar, por la cual estuvo 3 años preso. Pues después dice, bueno, esta no es la vía, vamos por el poder, pero por las vías democráticas. En estos 15 años, bueno, han pasado muchas cosas. Yo creo que diría que
tres momentos muy, muy difíciles, que fueron el 2002, 2003, es el golpe de Estado que le hacen, ¿no?, a Chávez, que al tercer día vuelve, en fin, inmediatamente después viene el paro petrolero, donde la PDVSA, que es como digamos que el PIB de Venezuela, es el 80, o sea, el 90 y tanto por ciento es el ingreso del petróleo. Pero bueno, los tecnócratas, los que manejaban, era como un estado aparte, siempre fue como un estado aparte, pues lo manejaba la oposición y bueno, lo paralizan, pasan como 6 meses pasando grandes necesidades económicas y bueno, al final se recupera, se reestructura, todo eso. Y el otro gran momento difícil que está pasando ahora Nicolás Maduro, ¿no? O sea, la gestión de Nicolás Maduro. ¿Hay similitudes con la Unidad Popular en el sentido de la derecha y sectores empresariales que buscaron asfixiar al proceso de Allende, guardando las diferencias, la distancia, la historia, el contexto, con lo que pasa? Porque hay temas de acaparamiento. Aquí la prensa solo vomita una sola versión. O sea, toda la prensa oficial, formal, dice, mira, hay carestía, todo es culpa del gobierno, hay violencia, como que todo se hubiera instaurado a partir del proceso revolucionario, bolivariano. ¿Qué hay de eso? ¿Qué similitudes? ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás viviendo el proceso? ¿Qué está pasando hoy día en Venezuela? Sí, bueno, actualmente sí, o sea, se está pasando una etapa muy, muy compleja de la situación económica, sobre todo. Hay sí desabastecimiento de algunos productos, no todos ni generalizados, no es que estén vacíos los anaqueles ni nada de eso, pero faltan puntualmente algunas cuestiones del aseo personal, algunas cuestiones de comida. ¿Y eso porque hay acaparamiento? Hay acaparamiento, y sobre todo hay, ¿cómo se llama esto? Bueno, desvío hacia Colombia, o sea, tráfico de todo hacia Colombia. Lo que pasa es que hay mucho contrabando, ¿no? Mucho contrabando, esa es la palabra. Principalmente lo que falta son los productos regulados, que son productos básicos, que el Estado reguló los precios para que no subieran los precios, para que siempre fueran como accesibles. Entonces eso pues lo acaparan y en mafias los pasan a Colombia, los venden a precio de mercado internacional y pues eso se hace mucho dinero con eso y aparte pues sabotean el proceso, o sea, la economía venezolana. Es un gran negocio pasar a agarrar pañales, comprarlos a precio regulado en Venezuela, lo vendes a precio internacional en Colombia, lo cambias a dólar, metes dólar ilegal a Venezuela, lo cambias al mercado paralelo, en fin, o sea, es todo un círculo ahí de eso. Hay camiones, hay imágenes, hay videos, hay pruebas, pero es una lucha que se está dando en la frontera mucho, o sea, desde camiones hasta gente que pasa por la frontera, es muy amplia, ¿no? Y pasan diariamente miles y miles de personas, miles y miles de vehículos. Dos grandes ciudades, Cúcuta, San Cristóbal, por Zulia, por otro lado. Y bueno, de difícil control porque hay mafias también ahí, en fin, pero sí, pasan camiones y camiones de cosas, se esconden cosas, hace poco encontraron enterrados, desde leche, pan, o sea, pan no, harina de trigo, no me acuerdo cuántos otros productos, tanto de comida como de aseo personal, enterrados. Toneladas. Han encontrado galpones llenos de toneladas de medicinas, insumos médicos, también alimentos, acaparados no sé, en grandes bodegas ahí, que no se movilicen cuando está la necesidad afuera. Ahora, el gobierno tiene una gran red, ha creado eso, una gran red a través de todo este tiempo que más o menos con eso se está aguantando. O sea, red de distribución de alimentos. OLP. ¿Cómo se llama? ¿Que son como operativos o no? Sí, ese ya es el tema más con la delincuencia, sí, porque bueno, la delincuencia sobre todo organizada, que ha ido últimamente se ha ido adentrando mucho, sobre todo en los barrios populares, que siempre han sido bastiones del chavismo, pero poco a poco han entrado mafias, sobre todo muchas que son paramilitares, o sea, es más o menos como sabido que una de las políticas de Uribe fue, cuando se desmovilizaron los paramilitares, fue mandarlos a Venezuela. Eso ha sido orquestado por Uribe, la extrema derecha colombiana, ¿no? Sí, estoy convencido que es así y hay muchas pruebas de eso. O sea, entonces, paramilitares desmovilizados de Colombia entran a Venezuela y siguen haciendo sus prácticas, que allá, como los eran de allá, ¿no? Digamos que narcotráfico y otras actividades económicas financian y hay mucha violencia, se toman los barrios, en fin. Y estos operativos han sido OLPs, Operación Liberación del Pueblo, para ir liberando zonas. Con participación popular, social y del gobierno y de las organizaciones. Sí. Todo esto empezó un poquito antes que yo llegara a Chile, hace un poco más de un mes, no estoy muy enterado de todo, pero sí, o sea, cuando yo vine fue las primeras que
que pasaron. Y hablando, Pablo, de un ámbito en que tú estás vinculado como médico, como trabajador de la salud, las misiones y la cobertura en salud, la prevención, ¿cómo está? Porque en esas cosas, efectivamente, Valenzuela y la Revolución Bolivariana ha avanzado harto en términos sociales, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia o cómo se trabaja el tema de salud y la prevención en salud en la población? Sí, han habido grandes logros, a pesar de que últimamente con esta de la situación que hay ahora hay bastantes problemas con insumos y medicamentos, pero en general la cobertura aumentó muchísimo. O sea, en estos tiempos de revolución se hicieron cientos de policlínicos, CDI, o sea, bueno, hay un convenio con Cuba en que Cuba ha mandado entre 20.000 y 30.000 médicos nada más, entre otros personales de salud, fisioterapeutas, enfermeros, de otras profesionales de la salud. Y como parte de esta cooperación, pues sí, hay, digamos, toda una cobertura que aumentó. Ahí empezaron a llegar los médicos donde nunca había habido. Los cubanos fueron los primeros, después nosotros, los que veníamos de Cuba, también con el batallón 51. Yo estuve en Cuba y, bueno, después vine aquí, estuve 2 años. Me fui para allá y allá, bueno, me integré al grupo de Batallón 51, que eran los médicos que habían estudiado en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, y regresaron a Venezuela, con bastante apoyo del gobierno de Chávez, y nos mandaron a todos a lugares alejados, así Amazonas, o lugares... ¿Y tú dónde estás ahora actualmente? ¿Cuál es tu Yo ahorita experiencia? actualmente estoy en Caracas, en el hospital psiquiátrico, haciendo la especialidad de psiquiatría. ¿Y antes estuviste fuera? Estuve en Amazonas, ¿Estuviste en Amazonas? Sí, digamos, en la selva, cerca de frontera con Brasil, con los indígenas Yanomami, una hermosa experiencia ahí. Bueno, pues todos esos lugares eran muy poco atendidos, muy poco, y toda esa cobertura ha aumentado muchísimo. Construcción de hospitales, digamos, en la atención primaria también, consultorios populares, algo entre atención primaria y secundaria, que son los policlínicos, donde hay algunas especialidades, en fin, o sea, como que ha aumentado mucho todo eso. Ahora un programa de formación de médicos que se está avanzando. Bueno, todo un avance en salud, sobre todo en la cobertura, ¿no? Lo que es la cobertura, que antes era muy escasa. En alimentación igual, o sea, la FAO recientemente le dio un premio a Nicolás Maduro, creo que lo recibió el vicepresidente Arreza, que fue eso, sobre los logros en la desnutrición infantil. Y eso lamentablemente de la desnutrición se infantil. esconde, y la gran prensa de esto no habla. O sea, habla sola de las cosas negativas malas, y como parte de una campaña, ¿no? Todas las cosas de desarrollo social que han habido por cifras, grandes avances en reducción de la pobreza, en educación, en salud, todo eso que está en indicadores del desarrollo social, o las metas del milenio también. Venezuela y Cuba son los que más han avanzado en las metas del milenio que de Latinoamérica. Correcto. O sea, faltan algunos, todas nosotros las metas estamos bastante más rezagados que Venezuela en esos temas, claro, por supuesto. Y así con varios temas, bueno, en salud, en alimentación, la desnutrición que se ha reducido mucho. ¿Qué más? La educación, allá se inauguran nuevas universidades. O sea, la revolución ha inaugurado 4 o 5 universidades nuevas, ¿no? Públicas, donde van cientos de miles de estudiantes a formarse, que antes no tenían acceso. Correcto. Aquí las que se crean son todas privadas. Todas privadas. No se ha creado una universidad pública nueva en cuántos años en este país, ¿no? Bueno, nunca. Vamos a ir justamente a conversar estos temas, volviendo a la pausa. Estamos con Pablo Sepúlveda Allende, Lo cortés no quita lo constituyente. Bueno, seguimos en Lo cortés no quita lo constituyente, hablando con Pablo Sepúlveda Allende, médico, miembro del Consejo de la Fundación Constituyente 21, nieto del presidente Salvador Allende y amigo. Pablo, cerrando el tema de Venezuela, ¿alguna reflexión sobre Chávez, sobre ese proceso, lo que tú estás viviendo, lo que has vivido? Bueno, yo creo que Venezuela... es muy importante lo que pase, el destino de Venezuela en estos momentos para los cambios que se están gestando, que se han ido gestando en aquí toda la región. En toda la región.
Es muy importante el destino de Venezuela, por eso ese ataque tan feroz que ha recibido durante todos los 15 años, pero bueno, especialmente después de la muerte del comandante Chávez. Y que sigue recibiendo, incluso acá llegan claro, esposas de políticos, opositores y gente a orquestar una cosa muy en contra del gobierno y tratar de poner la opinión pública chilena en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Todo es desprestigiar, obviar las cosas buenas, no analizar por qué la situación que está pasando, en fin. Pero bueno, creo que cerrando eso, y como te quería decir que, Chávez, dentro de todo uno de los grandes como legados que él tiene, es eso, o sea, del año 98, cuando había el fin de la Guerra Fría, cuando toda la izquierda estaba en el suelo, tapa caída en el suelo, claro. Él de alguna forma levanta realmente todas esas luchas, todas esas causas que siguen siendo las mismas de antaño, y las levanta, o sea, nuevamente planteando el socialismo del siglo XXI. Y bueno, su influencia, como lo dijimos anteriormente, pues se vio, ¿no? O sea, se vio replicada en muchos países de la región, cambiando todo y además levanta un camino allendista en el sentido que es una lucha por la correlación democrática, para la transformación, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso también aprendiendo las lecciones que aquí se dieron. Aprendiendo las lecciones que aquí se dieron. Él lo dijo más de una vez, esta es una revolución pacífica, pero no es desarmada. Porque sabemos, lamentablemente y desgraciadamente, que sí, los grupos económicos, los poderosos, nunca no sueltan sus privilegios así de fácil. Y siempre casi siempre, han ocupado la violencia para eso. Y pues bueno, hay que estar preparados para eso de alguna forma, ¿no? No significa que la vía sea esa, esperemos que jamás, pero a través de la movilización, de la conciencia, pues se pueda vencer esos otros poderes fácticos. Pablo, tú estás en política en el sentido de la política transformadora como profesional, como médico, como hombre que se define de izquierda por una transformación, ¿no? ¿Seguiste los pasos de tu abuelo Salvador Allende al querer ser médico? ¿O fue una combinación de cosas? ¿Cómo? Sí, fue una combinación de cosas, pero bueno, entre eso también estaba eso, sí, varias como razones, cuestiones que se fueron dando y para mi decisión fue que, bueno, la facilidad la oportunidad más bien que yo estaba viviendo en Cuba y bueno, pues allá es mucho más accesible los estudios y que se creaba esta Escuela Latinoamericana de Medicina donde viví compañeros de todos los países y bueno, yo una vez fui a visitar y conocí a varios compañeros chilenos de otros lados que me hablaron del proyecto, no tanto como ser médico por ser médico, sino del proyecto de después crear, no sé, un cordón de médicos por Latinoamérica, una organización de médicos que entienda la salud desde otro punto de vista, más cercana a la medicina social del mismo Salvador Allende y otro. Ese fue el proyecto que a mí me enamoró para estudiar medicina en general. Pero Salvador Allende fue además ministro de Salud, bien joven por lo demás, ¿no? Antes de ser presidente de Chile, y tuvo mucho que ver con lo que es el Servicio Nacional de Salud, con la creación de la política pública en materia de salud. ¿Cómo es la salud en Chile hoy día? Porque la salud en Chile hoy día está privatizada, es lo esencial, las ISAPRES hacen lo que quieren con los planes respecto de las mayorías. Se ha avanzado, pero muy parcialmente en materia del Fondo Nacional de Salud y otras. ¿Cómo ves tú el Chile actual? A partir de la salud, pero en la política. El país que estamos viviendo hoy día y cuáles son los grandes temas que hay que cambiar, que hay que transformar. Primero decir que Chile tiene un sistema de salud bien estructurado, bien organizado, y que eso es herencia principalmente de antes de la dictadura, ¿no? O sea, de todo uno de los principales fue Salvador Allende, uno de los principales constructores de la salud pública en Chile. Correcto. Fue Salvador Allende. Por algo le pusieron hasta la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile, le pusieron Salvador Allende, sin que él haya estudiado salud pública ni nada. O sea, él fue a través de la política. Bueno, él con muchos otros médicos de la época, en fin, pero fueron los grandes constructores de este sistema, que aún perduran muchas cosas, que se están privatizando, claro, ha logrado, que se está yendo de a poco desestructurando y privatizando, pero aún conserva y gracias a yo creo que a esa herencia, Chile conserva grandes índices de salud, buenos índices de salud a nivel regional, o sea, los mejores índices de salud de Latinoamérica los tiene Cuba, Uruguay, Chile y Costa Rica.
en general, ¿no? Pero esos son números. Ahora, el día a día, sabemos cómo está colapsado el sistema, los hospitales, los consultorios, no da abasto, no da abasto. Y creo que, bueno, la privatización que ha ido avanzando, sobre todo desde Lagos con el auge, que al final el auge lo que hace es financiar al sistema privado, sale... O sea, transferir fondos públicos hacia el sector privado. Exacto. Y ¿no? Eso es bastante macabro como es una forma de privatización de la salud pública. Y esto, la concesión de hospitales, ¿no? Todo eso. En vez de hacer inversiones fuertes para un largo plazo y tener, no, pues mejor le compramos los servicios, sí, le garantizamos al paciente que le hacen su radiografía de plan auge al niño menor de 5 años, o mayor de 66, o qué sé yo, la diálisis, se le garantiza eso, pero es pagándole a un privado que te vende el servicio, en vez de el Estado comprar unas máquinas de diálisis, unas máquinas de radiografía, unos laboratorios, o esto, pues se lo compra a los privados. Así con las operaciones que hay que hacer, todo eso, al final lo hacen en clínica, y es una forma bastante... bueno, pues, macabra de ir privatizando. O sea, se llega hasta el punto de que, por ejemplo, con los anestesiólogos en este momento, ¿no? Los anestesistas los contratan o empresas que después venden sus servicios, como que los tercerizan. Los tercerizan. Le dicen, mira, tú trabajas para nosotros, te pagamos 3-4 veces más de lo que ganarías en servicio público y nosotros te decimos dónde vas a hacer tus guardias, dónde vas a trabajar. Y generalmente lo hacen en el sistema público. Van a los hospitales, la empresa y le llama, mira, guardia aquí en el hospital, no sé, San José, tal cual. Y el hospital tiene que, como no hay anestesiólogo, bueno, el hospital termina pagándole a esta empresa para que le garantice los anestesiólogos. Okay. A un precio obviamente mucho mayor. O sea, el hospital le paga a la empresa que maneja un pool de anestesiólogos. Por lo tanto, la utilidad de la empresa es la que se claro, o sea, le paga. Ahora, el médico pues sí gana más de lo que ganaría que si le pagara directamente al hospital. El sector pero bueno, se está así, o sea, hasta los servicios médicos se están cada vez más tercerizando. Ahora, hace poco vi una entrevista del jefe de la ISAPRE, el coordinador, el representante de toda la ISAPRE, en TVN, y él no la vi completa, pero decía una cosa como que, bueno, nosotros somos mejores gestores, déjenos a nosotros administrar el sistema público. ¿Qué otro mito? Claro, otro mito. Que decir que lo público es burocracia y que lo privado es lo que funciona, etcétera. Pero llegó como al descaro de decir que debería el ministerio darles la administración a ellos, a los privados, a las ISAPRE, a esto del sistema público. O sea, concesionarles todo, o sea, toda que al la final torta. El Estado les pague todo a ellos. No, es demasiado descaro. O sea, es un descaro. Demasiado. Y no sé, lo plantea así muy seriamente, entonces, bueno, hay bastante resistencia a todo eso y todo, pero bueno, esa es la forma en que se está destruyendo la salud en Chile, ¿no? Ciertamente, y el poder del dinero de las grandes empresas, las utilidades, las ISAPRE, los bancos, los grandes grupos económicos, la privatización de la energía, la desnacionalización del cobre, en fin, todo este cuadro nos lleva a una lógica que además se ha desatado, que es ahora la corrupción de grupos como Soquimich, Corpesca, con la ley de pesca, ¿no? Penta. ¿Cuál es tu opinión sobre el poder del dinero y cómo ha privatizado también la política, lo público? ¿Qué piensas de eso? Bueno, la verdad es vergonzoso, muy, muy vergonzoso que la política llegue a eso, ¿no? O sea, cómo es comprada la política por los grupos económicos, ¿no? O sea, financian la política, si no es coimeando, como, no sé, en Corpesca creo que fue, que le pasaron directamente a diputados o estos para que aprueben su ley, pues lo financian desde antes, desde la campaña vamos dándole... Está el financiamiento legal e ilegal, ¿no? O sea, el legal, el de Penta, Soquimich y todas estas cosas, ¿no? Pero está el legal también, en los aportes privados o los aportes anónimos, pero bueno, que al final eso comprometen al futuro diputado, al futuro senador, lo que sea, cualquier cargo público, a proteger los intereses de quien le pagó la campaña. Y eso es, bueno, obviamente es primeramente antidemocrático, aparte de que es éticamente bastante cuestionable y todo, pero no es democracia eso, o sea, porque al final entonces ellos responden no al pueblo o a los intereses generales, sino a los intereses de quien les financió las campañas. Y así pasa con todo. Y ahora entre Penta y Soquimich, eso,
más vergonzoso es Sokimich, en el sentido de que sea una empresa expoliada del Estado, privatizada ilegalmente, o sea, que fue durante la época de Pinochet. Controlada por el yerno de Pinochet. Controlada por el yerno de Pinochet, y que estos financien tanto a partidos que fueron de la Unidad Popular, como partidos, algunos, gente del Partido Socialista, o bueno, que financian a la concertación o ex concertación, ¿no? La mayoría, y tanto a la derecha, para todos, es vergonzoso ahí. Y o sea, a ti por lo menos Penta financiaba su grupo, sí, porque claro, tenía una coherencia ideológica. Claro, es casi, sí, es una franquicia política, claro, de la derecha económica. Sí, o sea, fraudulenta, sí, pero sí, es más coherente en ese sentido. Ideológicamente sí, pero bueno, que para el que salga. Y a ti, por ejemplo, ¿qué te dice como persona, pero además como nieto de Salvador Allende, como que alguien como Enrique Correa, que es además asesor de Sokimich y de Penta, sea además vicepresidente de la Fundación Salvador Allende? ¿Qué podrías decir tú de eso? Porque la verdad que es un contrasentido, es mi opinión, pero porque estamos hablando de esta crisis, ¿no? ¿Qué cosas te dice la política cuando ocurre eso? Pues nada, a mí me saca roncha, ¿no? O sea, como decir que, o sea, Enrique Correa, o sea, claro, como, no sé, me parece muy poco ético y poco coherente, o sea, va en contra de todos los principios de Salvador Allende, de la coherencia, no, porque eso, que sea asesor de empresas de este tipo, ¿no? Privada, aunque sea su actividad privada, como le llaman, pero utiliza su poder de influencia, sus lobbies de todos los años que estuvo en el servicio público, todas las influencias, contactos, todo eso, los utiliza y los vende para este tipo de empresas, que además como la de Sokimich, del yerno de Pinochet, o sea, eso es, no sé, o sea, me parece lo más vergonzoso, antiético, no tiene, ¿no? Y que esté en la Fundación Salvador Allende, bueno, no sé, no se entiende mucho eso. Pero bueno, pues sí, personajes como él... ¿Por dónde enfrentamos esto? ¿Ah? ¿Por dónde enfrentamos esto? ¿Cómo enfrentamos esto que está ocurriendo, esta crisis institucional de representatividad? ¿Es la Asamblea Constituyente? ¿Es un cambio constitucional? ¿Cómo se sale en esta crisis, en tu opinión? Bueno, sí, no sé, pero sí, el diagnóstico creo en general lo tenemos claro, ¿no? Hace tiempo se tiene más o menos no es que lo tengamos claro, pero o sea, en general, o sea, la misma gente, la ciudadanía está... En sus demandas tiene claro qué es lo que está mal, o sea, el desprestigio que actualmente tienen los políticos, y desgraciadamente la política se mancha también, pero bueno, pues a través de la mayoría de los políticos pues está muy desprestigiado todo. Y de todas las necesidades que hay, las faltas, todo eso, pues sí, yo creo que la Asamblea Constituyente es lo que pudiera como juntar todas estas necesidades, todas estas demandas populares que hay, pues se pueden plasmar a través de, claro, de un cambio constitucional, que o sea, si la Asamblea Constituyente consistiría en que el pueblo decida cómo quiere que sea su país, ¿no? Devolver la soberanía al pueblo. Y que ellos digan, bueno, yo quiero que la salud sea así. No sé, yo no quiero que el sistema privado esté, o que sea un negocio, ¿no? Yo quiero que haya atención de esta forma, quiero que la educación sea de esta forma, y ellos lo plasman a través de un proceso constituyente y así, o los recursos naturales, todas estas cosas que son las que afectan a la cotidianidad, a la vida de todos los chilenos, pues pueden ser transformados a través de una nueva constitución, una nueva carta magna, y que después se cumpla, ¿no? Lo que se dice ahí. Pero creo que sí es la salida, y es lo que ha pasado en casi todos los países de aquí de la región donde han habido cambios importantes, ¿no? Y positivos, como Pablo, Venezuela, como Bolivia, como Ecuador. Pablo, septiembre es un mes importante porque, bueno, está el aniversario de la conmemoración de la muerte del presidente Allende, el golpe militar. Fue el 4 de septiembre, además, un mes de triunfo en los 70. Y además la presidenta ha anunciado que se inicia el proceso constituyente. Todavía no define con claridad qué va a ser. Nosotros esperamos que sea la perspectiva de una asamblea constituyente. En esas dos vinculaciones, y ya con el tiempo que nos alcanza, ¿cuáles son tus reflexiones? ¿Qué reflexiona, qué nos podrías decir sobre septiembre, el mes constituyente y el Chile que viene para los próximos tiempos? Bueno, creo que no dejar que toda esta cosa del cambio de constitución se haga o sea, hay que por todas las formas luchar
evitar que la nueva constitución se haga a puertas cerradas, ¿no? Que la hagan los mismos, que sea una constitución que cambie cosas para después no cambiar nada, ¿no? Gatopardismo, no sé cómo podría decirse. No, que sea realmente un proceso participativo y constituyente, no participativo así falsamente participativo, ¿no? Entonces, ver no sé, la movilización, de todas las formas que se trate, porque si no va a ser un engaño y sería un gran retroceso, creo yo, o sea, de que se haga una nueva constitución, pero que al final sea una constitución que entre cuatro paredes, que termine beneficiando oligarquías o las élites, ¿no? Exacto, que sí termine beneficiando a las élites en detrimento del pueblo, ¿no? De los trabajadores. Entonces, pues ver cómo se puede luchar, presionar para que eso sea así. Que sea realmente un proceso constituyente. Si no es así, pues no, yo creo que va a ser eso, una constitución. Una faramalla de nuevo. Y eso, entonces va a perder mucho tiempo, porque ahora hay como un poco de interés de cambiarla, ¿no? O sea, está planteado el tema de cambiar la constitución, que es totalmente ilegítima, constitución pinochetista, pero entonces si se hace falsamente, de una forma engañosa, pues perdemos mucho tiempo ahí. O sea, de ahí a que se pueda volver a plantear cambiar la constitución. Y ya te vuelves, ¿no? Ya vuelves a Venezuela a seguir con tu trabajo y tu compromiso. Bueno, Pablo, muchas gracias. Estuvimos con Pablo Sepúlveda Allende. Yo te quiero regalar este libro que se llama Reflexiones Allendistas desde nuestra América y el Sur, y que además tiene un prólogo bien entretenido, para no hablar de que soy yo el autor, de Alberto Mayol, y a todas las personas que nos escriban al mail de la Fundación Constituyente 21. Tenemos una cierta cantidad para el mes de septiembre para regalarles este libro, así que Pablo, te lo quiero regalar y te quiero agradecer por esta conversación. Muchas gracias y hasta el próximo Lo Cortés no quita lo constituyente. Esta vez estuvimos con Pablo Sepúlveda Allende. Gracias. Gracias.